seguir en nuestra compañía en los desayunos de 24 horas. Evidentemente hay una marcada separación entre Ejecutivo y Legislativo que impide el avance del tratamiento de proyectos de ley en la Asamblea. Esto mientras desde la Comisión de Garantías Constitucionales se analiza la vinculación del presidente Lasso a los Pandora Papers, temas que vamos a analizar de inmediato junto a Patricia Estupiñán, periodista, politóloga y directora editorial de revista Vistazo. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Liz, gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, poder conversar con usted. Ya escuchaba usted la entrevista anterior con la ministra de Gobierno, donde ella reconocía esta crisis política que hay, y más allá de eso, reconocía la posición de bloqueo que tienen pues algunas bancadas ante cualquier cosa que emita o presente el gobierno. Esa marcada distancia que hay hoy entre gobierno, entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿hacia dónde estaría llevando al país? ¿Cómo lo ve usted? Al inmovilismo, lo que es criminal en una etapa en que necesitamos reactivar la economía, que estamos saliendo de una crisis que no ha habido en nuestra historia, y es increíble que el Congreso dé la espalda al país. Y lo da porque cada uno de los integrantes de las diversas bancadas tienen su agenda propia. En UNES nos quieren cambiar la historia, quieren cambiarnos la narrativa, como ha pasado en Bolivia, de que todo lo que ocurrió, la corrupción, todo eso es un lawfare y que son víctimas inocentes de la política. En Bolivia, por ejemplo, ahora resulta que Evo fue la víctima de un golpe de Estado, cuando él primero violó el pedido de que no vuelva a ser candidato aprobado en una consulta popular, cambió la Corte Suprema y después hizo fraude. Y resulta que todo eso es falso y han logrado cambiar la narrativa. Y me parece que UNES quiere seguir ese cambio de narrativa. Por otro lado, Pachacutic, dividido, con la ilusión de que casi llegaron a una final. Y pensando no ahora, sino en las elecciones y qué voy a hacer. Y por otro lado, sorpresivamente, el Partido Social Cristiano, que al menos tiene una percepción, un problema de comunicación, una caricatura de Bonil en que lo ve al abogado Nebot casándose con Rafael Correa. Esa es la percepción. Y el Partido Social Cristiano, que originalmente estuvo con Lasso y que nos había hecho abrigar la esperanza de que era posible en el país hacer alianzas de frente, es decir, vamos a tener una alianza programática. Y parte del programa de esa alianza está en el proyecto de ley enviado, pero por principio nos oponemos. Pero esas tres bancadas llegan a ser mayoría en la Asamblea. Y ahí viene el problema que enfrenta también el gobierno, ¿no? De saber que hay una unión ahí que a todo le va a decir que no hay una prueba de eso, es lo que ha venido pasando y que deriva en esta situación que pone hoy al Ejecutivo en qué va a hacer en cuanto a la ley de creación de oportunidades para que ésta sea ejecutada en el país. Tiene algunas alternativas, ¿no? Justamente escuchaba a Ramiro García, que decía, consúltele a la Corte Constitucional y vamos a ver que la Corte Constitucional dice que no tenían el CAL, que se abrogó atribuciones que no las tenían. En consecuencia, que deberían, que es viable pasar el proyecto por Ministerio de la Ley. Ahora, los días están pasando y ahora la ministra Vela no descartaba esa opción, pero que pase por el Ministerio de la Ley. ¿Qué escenario también abre para el gobierno, una vez que esa sea quizás la vía hasta ahora, que parecería más expedita para ellos? Bueno, abre un escenario de bloqueo tras bloqueo, ¿no? Y de ahí irán a la Corte y en fin, y nos pasaremos discutiendo, pero lo que el país necesita es que haya reactivación económica, que haya una manera de generar nuevos empleos. Y lo que la Asamblea perdió es la oportunidad de desechar las cosas malas que tiene el proyecto y que seguramente, y que creo que hay algunos absurdos, como por ejemplo que un contrato de trabajo se dé después de 4 años, un contrato definitivo, por favor, eso es en la edad de la esclavitud, o que si el empleado es despedido, el empleador le puede
enjuiciar a su vez al empleado. Y que pague una indemnización después. Claro, esos son absurdos que concebidos, yo no sé si con la idea de que debían negociar en algo, pero que generan ese rechazo a esa parte del proyecto. Pero eso perdió la Asamblea. La Asamblea perdió la posibilidad de decir esto no va porque es absurdo, simplemente por vanidad. Y hoy la percepción que tienen quizás los ciudadanos es que la negociación o el diálogo está agotado entre estos dos poderes del Estado. Pero uno escucha de repente al gobierno decir estamos abiertos a dialogar, desde la Asamblea decir no nos vamos a negar si es que hay reformas, si es que hay cambios a la presentación de los proyectos que hace el gobierno, pero la realidad es que no se ve ese camino de que se puedan sentar y dar paso a tal conversación o diálogo. Entonces, ¿qué está fallando también ahí? Y yo creo que me gustaría comparar lo que hizo el gobierno con la vacunación y lo que le ha pasado con las cárceles y lo que le ha pasado con la negociación con el Congreso o con la Asamblea. El problema principal es que el gobierno ha tenido planes, pero no ha tenido capacidad para gestionar esos planes. ¿Por qué? Tal vez uno de los problemas principales es que Lasso perdió a quien fue su quintesencia de operador político, César Monge, que era quien conocía los tejes y manejos del Congreso. Y eso le retrasó. Tampoco tuvo visión para lo de las cárceles. Y cuando decide poner a una persona que aparentemente da en el blanco, como es el coronel Cobo, inmediatamente le pasa a otra parte y justo ahí ocurre la matanza. No sé si es una coincidencia o esa matanza estaba programada, pero uno no saca a alguien de un puesto clave tan pronto. Entonces me parece que el gobierno tenía ideas, pero no capacidad de gestión. Y eso es lo que le está pasando. Ahora, ya hay muchos que comienzan a dejar con un signo de interrogación si este continúa siendo el gobierno del encuentro, dadas las situaciones, ¿no? O más bien ya se está convirtiendo en un gobierno del desencuentro, al tratar de mantener diálogo, sí, pero a tener tantos frentes ya abiertos. El problema principal con los ecuatorianos es que nos gusta dialogar, pero dialogar para que se imponga mi criterio. La posición del señor Issa. Va, se sienta y dice, no hay acuerdo, porque lo único que él quiere es que regresemos a lo de los combustibles, y eso es un imposible, es un paso que ya se ha dado. Es correcto focalizar el subsidio, pero no podemos seguir quemando al aire los combustibles. En la vida hay que aprender a pagar, no hay almuerzo gratis, y los ecuatorianos siempre queremos que nos den cosas gratis. Cambiemos esa mentalidad de mendigos, de extender Estado dame. Y esto no les corresponde solo a los grupos sociales, lo tenemos desde empresarios para pedir todo. Esa es la mentalidad del Ecuador y ese es uno de los bloques que nos impide avanzar en los procesos de desarrollo. Ahora, pero y en ese sentido, ¿no? Porque vemos que hay convocatoria, fue la CONAIE a reunirse con el presidente en el Palacio de Gobierno, estuvo la FENOCINA ayer, han estado los transportistas, llegan a encontrar conciliación en algunos temas, pero a lo mejor en aquellos que son más polémicos es donde radica realmente la falta de entendimientos, establecer mesas técnicas, pero hasta donde realmente se podrá lograr encontrar un punto de equilibrio que permita mantener la paz, la armonía y el hecho de que puedan continuar trabajándose bien en el país. El problema principal es que hay que de lado y lado entender. Una negociación implica ceder posiciones. En Ecuador no sabemos negociar. Esa es la realidad. A lo mejor, dada la crisis que vivimos, es hora de que comencemos. Es hora de decir, no vale solo lo que yo pienso y la defensa de mi metro cuadrado. Es hora de defender los 274.000 kilómetros cuadrados o 280.000 que tiene el Ecuador. Pero ¿y cómo llegar a eso? Porque lo que ahora vemos es, como usted bien lo ha mencionado, posturas individuales en algunos de los casos, en otras pues hablando de manera colectiva, pero que son posturas radicales, donde cada pronunciamiento pues reafirma más bien el hecho de
ante esto no voy a ceder, si no se obtiene esto, va a pasar esto. Entonces estamos dando razón a que necesitamos gente no democrática, sino que nos imponga las cosas por el imperio de la ley o la fuerza, y eso es terrible. Pero ¿y cómo ve usted el panorama? Lo veo muy complejo, lo veo muy complejo, agravado por una cosa inconveniente, que fueron los papeles de Pandora, donde es carne política, nada más, porque la misma investigación sostiene que Lazo se deshizo de esos cuando ocurrió. Primero entendamos cómo es que comienzan las offshore. En algunos casos hemos satanizado las offshore, pero en algunos casos, si uno quiere hacer negocios en otros países, se necesitan de las offshore. No de establecer compañías en otros países para desde ahí operar. Esa es una realidad, eso lo hacen las petroleras, eso. Ahora, que es cierto que los ultra ricos muchas veces lo usan para no pagar los impuestos que deben, y eso está por cambiar porque, por ejemplo, acaba de firmarse un acuerdo entre 140 países para las compañías multinacionales imponerles 15% mínimo de impuestos. Y el último en ceder fue Irlanda, donde se habían establecido Facebook y las otras porque pagaban 12.5%. Nadie le gusta pagar los impuestos. Esa es una realidad. Y más aún en un sitio donde los impuestos se los llevan por corrupción. Entonces, esa es una de las aristas de los Pandora Papers. Pero me parece que si la investigación misma dice que Lazo ya no es parte de los Pandora Papers, si él ha demostrado y que se deshizo de las compañías que fueron exigidas por Rafael Correa para que no existan, que los bancos no podían tener otras compañías, que los medios de comunicación tampoco podían tener otras compañías. Como consecuencia hubo que establecer compañías en otras partes. Ahora, me parece que sería una bofetada al futuro del país que le pase algo a Lazo por los Pandora Papers. Pero ya comienzan a hablar, la Comisión de Garantías plantea que la revisión sea desde el 2017, ¿no? Que fue aprobada la ley por un lado. Pero ya hay algunas voces que hablan de si llevar o no a un juicio político, por ejemplo, al presidente. Y como yo le decía a la ministra, eso por el lado de la Asamblea, por el lado del gobierno no descarta, al momento de decir voy a recurrir a todos los caminos democráticos que tengo legales, una muerte cruzada, tampoco se descarta. Entonces, hoy el país está incluso en el debate ese tipo de escenarios. Claro, eso es lo triste. Y tanto la Asamblea como el presidente deberían encontrar un punto de acuerdo por el país, aunque eso es pedir peras al olmo, ¿no? ¿Lo ve complicado? Lo veo muy complicado, muy complicado. Y esa es la tragedia del Ecuador. Esa es la tragedia del Ecuador. Que no siempre los deseos de la mayoría son los que imperan, sino los deseos de grupos pequeños, en este caso los legisladores. También que deberían quitarse de la cabeza esa estúpida idea de que para ganar las próximas elecciones, que todos están pensando hay que ser oposición. Alguna vez mójese en el poncho, asambleístas. Alguna vez mójese en el poncho, partidos. No hagan alianzas fantasmas en contra del país. Trabajen. Los acuerdos sobre la mesa. Necesita el Ecuador para progresar acuerdos mínimos. Y en esta crisis necesitamos una manera de reactivar la economía. No se rasguen las vestiduras diciendo que sí y hagan lo contrario. Es el análisis de Patricia Estupiñán, periodista, politóloga, directora editorial de Revista Vistazo, a quien le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Gracias, Liz. Gracias, siempre un gusto conversar con usted.